O quizás habían sentido celos de que los gobernantes de los tributos se acercaran a Pedro como si él fuera el líder del grupo. En fin, pudieron existir muchísimas razones, pero lo cierto es que entre ellos existían esas discusiones en cuanto a quién era el mayor de ellos. Y de hecho, esta no fue la primera y última vez que esto pasaba. Queridos hermanos, esto sucedió muchas veces. Oigan, más adelante Jacobo y Juan se atreven a usar a su propia madre para pedirles a Jesús los puestos de preeminencia, queridos hermanos, de preeminencia. Pero nuestro Señor les hace ver que la verdadera grandeza está servir a los demás. Pero servir a los demás no es fácil. No es fácil servirle a aquel que lo humilla. No es fácil servirle a aquel que lo ultraja. No es fácil servirle a aquel que se burla de usted cada día. No es fácil servirle a usted que chismea de usted cada día. No es fácil servirle a aquel, queridos hermanos, que lo anda poniendo en mal con todo mundo cada día. Eso no es fácil. Pero si esa persona, a pesar de que está en contra de usted, viene y le dice: dame un vaso de agua, usted como cristiano y yo como cristiano debemos de ayudarlo. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Oiga, queridos hermanos, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos míos. Mire, estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi diestra, a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos. Oiga, esto me encanta, oiga bien. Sino a aquellos por quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. Queridos hermanos y amigos, no es mío daros, dijo Jesús. Óigame bien, el puesto y la grandeza que un hombre, un hermano va a tener en el reino de los cielos, incluso no es de Jesús darlo, es de uno mismo. Si somos humildes, vamos a ser grandes en el reino de Dios. De nosotros depende el puesto que queramos obtener en el reino de los cielos. Entre más humildes seamos como cristianos, más grandes seremos en el reino de Dios. Oiga, qué tremendo. Y los 10 se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, dijo Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ese es el problema. Nadie quiere servirle a nadie. Vuelvo y repito. Si ahora le decimos a un hermano, tráigame allí el mapeador, o tráigame a mí algo allí que necesito, vaya usted traer el hombre. Entonces, ¿qué humildad hay? ¿Qué humildad hay? Si la gente incluso ya enemigas se hacen por uno, y de gusto a veces, queridos hermanos, gente que antes hablaba con usted, le llamaban por teléfono, eran grandes amigos, ahora enemigos son, queridos hermanos, y no todos vamos para el reino de Dios, y no todos vamos buscando. Entonces, ¿cómo vamos a vivir allá si no nos hablamos ni aquí en la tierra? ¿Cómo vamos a ir al reino de Dios si allá vamos a estar juntos? Queridos hermanos, qué importante la humildad. Por eso Jesús, me encanta Jesús. Jesús dijo: si no os humilláis como este niño, no entraréis al reino de los cielos. Si no os humilláis como un niño, de cierto digo, dijo Jesús, y recalcó: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Queridos hermanos, hay gente tan orgullosa. Hay gente tan creída. Oh, hermanos, que no caben aquí en la tierra. Pero qué bueno, háganse grandes aquí en la tierra. Ya no van a ser nadie en el reino de los cielos, porque no queremos servir a los demás.
queremos nomás aparentar. Pero el ser cristiano no solo basta aceptar a Jesús. Esto es muy grande, esto va más allá, queridos amigos. La humildad. El hombre humilde se conoce. La gente humilde se conoce. Le hagan lo que le hagan, sigue siendo el mismo. Le hagan lo que le hagan, sigue siendo el mismo. Bendito el nombre de Jesús. Y le voy a poner el ejemplo. La Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Ahora le pregunto, ¿ha cambiado Jesús porque usted es pecador? ¿Verdad que no? ¿Ha cambiado Jesús porque yo le he fallado? ¿Verdad que no? Él sigue siendo el mismo. Igualmente nosotros debemos de seguir siendo los mismos, llenos de amor, compasivo, misericordioso. Oh, qué lindo es el Señor. La alegría más grande de mi vida es ver escudriñado la Escritura y encontrarme con este pasaje que dice: de verdad os digo, de cierto os digo, que si no volvéis como este niño no entraréis al reino de los cielos. Queridos hermanos, dice: sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Qué lindo el Señor, qué enseñanza nos dio el Señor. Por eso mi Rey es grande, por eso mi Rey es grande. Por eso Él está sentado a la diestra del Dios y Padre, porque Él es grande. Él se humilló hasta lo sumo. El que quería ser el primero, el que quería ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Dice la Biblia: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Oiga, qué humildad de Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora mi pregunta es: ¿puede usted dar la vida por mí? ¿Puedo yo dar la vida por usted? ¿Será usted tan capaz y yo tan capaz de demostrar mi amor que yo siento por mi prójimo y incluso arriesgar mi propia vida por amor a él? Hagámonos esa gran pregunta. Y cuando nos respondamos y digamos nosotros mismos: sí, yo doy la vida, entonces prediquemos, entonces hablemos del amor de Dios. Entonces digamos: yo soy humilde. Y va a ser grande usted y yo en el reino de Dios cuando practiquemos y vivamos la humildad. Porque yo me he encontrado en este mundo con muchos evangélicos que hablan muy bonito y preciosos, hermosos, y engañan a uno con sus palabras suaves, bonitas, preciosas, hermosas, bellas. Oh, pero cuando se trata de humildad no le hablan a nadie, son orgullosos, son creídos. Es que fulano me ha hecho muchas. Oiga bien, me ha hecho muchas, yo no le voy a hablar ya. Oiga, queridos hermanos, si a quienes hemos ofendido es a Dios, no a usted. El que peca no ofende al hermano ni al pastor, ofende a Dios. Mas sin embargo, Dios está llamando al pecador al arrepentimiento. Dios dice: venid, ponete a cuenta, dice el Señor. No al ministro. Yo no entiendo por qué hay gente que se enoja porque los hermanos pecan en la iglesia, bravos. Eso no es humildad, eso es orgulloso y soberbia. Se creen que ya son los dueños de la iglesia y la iglesia es de Jesucristo. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Ningún hombre de esta tierra, ningún pegoste carne de esta tierra es dueño de la obra de Dios. Nadie. Entonces nadie debe decir ni enojarse por lo que otro hace. Bendito el nombre de Jesús. Dios es el dueño de todo y Él tiene amor para el hombre. Aún sigue llamando, tanto que la Biblia dice: si hay vida y esperanza. Mas sin embargo nosotros andamos echando al infierno medio mundo. Por favor, la humildad. Si no lo volvemos como un niño, ¿qué es un niño? Un niño usted le pega, él no le devuelve el golpe, lo que hace es llorar. Esa es humildad. ¿Y Jesús qué enseña? Jesús dice, oiga bien, queridos hermanos, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:20 dice al 28, conociendo las divisiones que existían entre sus discípulos. Oiga bien, nuestro Señor Jesucristo oró por su unidad en el huerto del Getsemaní. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Bendito sea el nombre de Jesús, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Es lo que Jesús está diciendo. El libro de San Juan. Por tanto, no es de extrañarse, queridos hermanos. San Juan 17, 20, el 21 nos dice también, porque no es de extrañarnos, hermanos, ¿verdad?, que los discípulos estuvieran en esa ocasión discutiendo entre ellos acerca de quién era el mayor. Pero nuestro Señor, que todo lo sabe, conocía sus discusiones. Y ya viendo Jesús, dice, y llamando a Jesús un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como este niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. Oiga, qué lindo, qué lindo. Pero hoy en este tiempo, un montón de gente orgullosa, creídos. Algunos ni la mano quieren dar porque ya se creen que le van a quitar la santidad. Bendito el nombre de Jesús. Hay gente que saluda como saluda al Santo Padre, no sé de allá, no sé de dónde vive, pero con la manito arriba. Así no es la cosa, queridos hermanos. El Evangelio según San Marcos nos enseña, nos añade el hecho de que Jesús ya no conocía, ya conocía en su omnisciencia la razón de sus discusiones. Sin embargo, nadie se atrevió a aceptarlo. Oiga bien, y llegó a Capernaum, dice la Biblia, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué discutíais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían discutido entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí recibe, no recibe a mí, sino al que me envió. Bendito el nombre de Jesús. Marcos 9, 33 al 37, Jesús vuelve a aclarar y dice: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Qué tremendo, hermanos. Pero ahora se lo dejo a usted, piense, medite. ¿Por qué cree, hermano, que la gente hoy no quiere ir al Evangelio? Por el mal comportamiento de nosotros. Entra una persona quizás a la iglesia maloliente, muy descuidada, y ya todos lo ven como si fuera raro. Hermano, cuando deberíamos nosotros irlo a agarrar chineado y llevarlo a la primera banca, con el amor de Cristo, con el amor de Dios, con el amor eterno de nuestro Dios. Llevar esa alma para allá, no importando cuánto vuela, cuánto hiela, no importa. Pero esa es humildad. Pero hay gente que dentro de las iglesias y todos se le quedan viendo como si entró el diablo. Queridos hermanos, no. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Qué más ejemplo tenemos? Pero hay gente asquerosa, hay gente orgullosa, vanagloriosa, creída, soberbia. Hermanos, la humildad va a hacer que entremos al cielo. O si no tenemos humildad, nos vamos a ir para otro lado. Porque Jesús fue claro y dijo: de cierto digo que el que no se haga como este niño no entrará en el reino de Dios. No entrará. Ahora bien, Mateo nos dice que para ejemplificar mejor su discurso, tomó a uno de los niños poniéndolo en medio de ellos. Les dijo que si querían llegar a ser grandes en el reino de los cielos, tenían que volverse como un niño. Algunos han llegado a especular acerca de quién era el niño que Jesús tomó. Algunos dicen que era Ignacio, el hombre que se convirtió en el discurso de Pedro y más tarde fue obispo de Antioquía. Oiga bien, uno de los padres de la iglesia primitiva. Otros opinan que fue el hijo de Pedro. No obstante, todas estas son especulaciones sin evidencia bíblica. Pero lo que sí es cierto es que nuestro Señor tomó a un niño
para decirnos